En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta reflexión en torno a la figura de Moisés como un gran líder, pero sobre todo que esa figura también nos vaya iluminando un poquito nuestro mismo actuar. ¿De qué serviría conocer tanto de Moisés si al final de cuentas no podemos tener también, pues, algo así como un fruto para nuestras vidas? Ya hemos hablado de una historia de vida que haya sido sanada, que al día de hoy, bueno, desde la psicología se usa mucho esta expresión, y también desde la fe, y hay que entenderla, ¿no? Porque no puede, hay una expresión también que dice, no puede salvar a alguien que no ha sido salvado. Es una cuestión que se dice, ¿no? Que también tiene que ver mucho. Pensemos en algunos grupos que se dan cuenta de lo mal que hay en su vida y empiezan a cambiar ellos, pero al mismo tiempo después tienen hasta el testimonio para poder compartir con nosotros y ayudarlos a que también ellos salgan adelante. Ese fue el primer tema. El segundo que vamos a tratar en este momento es la importancia de un sentido de vida, la vocación. Vamos a leer del mismo libro del Éxodo, el capítulo 2, aunque la zarza empieza en el capítulo 3, pero voy a leer desde el capítulo 2, el versículo 23 al 25, luego empiezo con el capítulo 3. Dice así: Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza pactada con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y reconoció. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: Aquí estoy. Le dijo: No te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los... El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Así que ponte en camino. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Amén. Muy bien, van a ver. De acuerdo con la edición que tengamos de Biblia, podríamos pensar que faltó por leer un poquito, pero lo que necesitamos ahora es justamente esto que acabamos de leer. En el primer tema no dijimos una parte del contexto de vida, que también es muy conocido, pero ahora lo vamos a retomar para que entendamos más esto. ¿Por qué la mamá y la familia, vaya, de Moisés, lo tuvo escondido? Pues recordamos que unos 400 años antes de todo esto, de la historia de Moisés, vaya, los hebreos habían subido a Egipto, bueno, bajado, perdón, bajado. Habían bajado a Egipto por la famosa gran hambruna, ¿se acuerdan? Y entonces, pues se establecieron allí, gracias a José el soñador, ¿verdad? Los hebreos se quedaron allí en Egipto, pero llegó un tiempo en el que los egipcios como que veían más mal a los hebreos porque eran muchos, porque eran más fuertes, porque sintieron miedo, vaya, sintieron tal cual miedo. Bueno, pues dicho esto, entonces
empezaron primero pues a castigarlos, los egipcios, a los hebreos, y luego pues a matarlos, sobre todo a los niños. Por eso es que en esta circunstancia es que empiezan pues a ser asesinados los niños, y es que Moisés, para que no sea asesinado, es escondido, ¿verdad? Bueno, así de en un minuto el contexto. Pero, aunque la vida de Moisés andaba de aquí para allá, otra cosa también es que los hebreos seguían siendo esclavos y seguían siendo pues lastimados y asesinados. La vida de Moisés tiene un giro, pero la vida de sus hermanos no lo tiene como tal. Dicho esto, este es el contexto, insisto, es que Dios quiere librar a su pueblo de la mano de los egipcios, pero viene una circunstancia muy, muy interesante, porque el tema es el sentido de la vida, la vocación, dirán algunos incluso la misión, ¿no? Ya saben, las preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi misión en esta vida? Vamos a hablar de esto. Y lo primero que quiero que veamos es que se suele dividir en etapas la vida de Moisés. Esta división, para empezar, es artificial, no es literal, pero es muy simbólica y tiene mucho contenido, mucho mensaje, y se suele dividir en etapas de 40 años. Moisés habría estado en Egipto 40 años. A los 40 fue que pasó esta huida de Moisés a Madián. No lo hemos leído, pero quizá lo recordemos. Se estaban peleando unos, y un egipcio estaba maltratando, mejor dicho, a un hebreo. Moisés lo defiende y pues mata al egipcio, pero después quiere fungir como juez entre dos hebreos y le echan en cara que los egipcios, que había matado al egipcio. Le da miedo y se va pues a, a Madián, huye. Ahí en Madián, bueno, pues llega a un pozo después de andar caminando, y en este pozo se encuentra con la que después va a ser su futura esposa, que es la hija del sacerdote de Madián. Es importante porque pues también tiene por ahí un mensaje muy bonito que de hecho nos va a recordar a la samaritana, pero pues bueno, ya en otro momento podemos hablar de ello. Ahorita nada más lo voy a tratar así muy, muy por encimita, porque lo que nos interesa es darnos cuenta de una cosa. Bueno, ahora, en Madián, primero repito, está Egipto, y lo que la, la exégesis ha visto, pero de quien yo lo aprendí y quien lo pone de manera muy sencilla, muy accesible, más que sencilla, muy accesible, es José Prado Flores, en el libro de Más allá del desierto, porque él habla de tres escuelas: la escuela de Egipto, la escuela de Madián y la escuela del desierto. Esas son las tres etapas que les digo en las que Moisés se divide su vida de manera pues artificial, pero muy interesante, con tres etapas de 40 años cada una. Dicho esto, pues evidentemente 40 por 3 son 120, y de acuerdo con la tradición, Moisés habría muerto a los 120 años de edad, ¿verdad? Bueno, pero eso es otra cosa que tenemos que decir después, lo decimos ahorita nada más como para mencionarlo. Pero, aquí viene el asunto. Estuvo, repito, 40 años en Egipto, viviendo, diría pues la película conocidísima, como príncipe en Egipto, ¿verdad? La famosa película de El Príncipe de Egipto, pues porque había sido adoptado por la hija del faraón, por la princesa, por decirlo, y entonces ahora él también tenía, hasta era de la jerarquía egipcia, imagínate nada más, ¿no? Pero ya desde ahí, pues obviamente, ¿no? Moisés no pertenece a los egipcios. Entonces, te das cuenta, Moisés está viviendo una vida que no es la suya. Él tendría que haber estado viviendo con los suyos. Solamente al principio vimos que su mamá lo estuvo como criando y todo esto, pero de ahí en fuera, no. Vivió en Egipto como un egipcio, lo cual pues es bastante curioso, porque la fisonomía egipcia era muy distinta de la fisonomía hebrea, y Moisés pues era un hebreo a todas luces. Vaya, si la misma hija del faraón, cuando vio a Moisés, bueno, decimos recién nacido, pero ya tenía más de 3 meses, ¿verdad? Cuando lo vio ahí en la cesta,
dijo, es el hijo de unos hebreos, es un niño hebreo. O sea, de inmediato se veía que no era un egipcio. Así que lo que quiero decir es que Moisés estaba allí en el palacio, en los templos egipcios, y todos sabían que él no era. Hasta él sabía. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros, hasta nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo una vida que no es la nuestra. Cuando digo que no es la nuestra es que estamos, pues, ¿cómo decirlo? Estamos siendo falsos. Estamos viviendo en una realidad que no debe ser, ¿no? Bueno, huye a Madián, como ya comentábamos, y se encuentra con la que va a ser su esposa y se queda allí en Madián. Ahora vive como un madianita. No vivió como hebreo porque vivió como egipcio, ahora va a vivir como un madianita. ¿Y dónde vive? Y eso es importante. ¿Qué es lo que hace? Vive en la casa de su suegro, no es su casa. Trabaja cuidando las ovejas de su suegro, hablando el idioma, pues de su suegro o de su esposa y demás, eh, comiendo, trabajando, casi pensando con costumbres y con cultura que no es la suya, no es la suya. Entonces tenemos un segundo momento, una segunda etapa en la vida de Moisés, en la cual está viviendo una vez más, una vida que no es la suya. Imagínate, es una exageración, por supuesto, es literario, pero lo digo así, 80 años en los cuales Moisés no sabía quién era. No sabía y vivía vidas ajenas, vidas prestadas o vidas robadas, pero no sabía quién era él. Y es que cuando uno desconoce su propio valor, cuando uno desconoce sus propios orígenes, pues es total. Miren, no sé si han visto, bueno, es que hay películas, hay libros, hay series, hay de todo en la literatura que nos ayudan a entender esto, hasta en la realidad también, por supuesto, ¿no? Hasta en la misma realidad. Pero creo que podremos saber, ¿cómo se llama? Podremos haber escuchado, visto, lo que sea, películas donde el hijo de los reyes por ahí se pierde, ¿verdad? La hija, la princesa se pierde y vive una vida, pues ahí en el caserío y demás, hasta que por fin reclama su lugar. Ahorita pienso rápidamente en dos películas, creo que nada que ver una con otra, pero la primera es la de Enredados, que tiene que ver con Rapunzel y todo esto. Se acordarán que la pequeña, que tiene un cabello largo, largo y que ese cabello le ayuda mucho, pues era la hija de los reyes y pues ahí estaba su trono, pero como ella había sido secuestrada, por así decirlo, pues no sabía nada de ello hasta que vuelve y reclama su lugar. Muy bien. Bueno, como siempre les digo, no creo que sean spoilers por si alguien no ha visto la película, porque ya han pasado muchísimos años de que salió. Si acabara de salir hace una semana, pues todavía. Y la otra película, muy bonita, muy interesante, diferente, pero muy bonita, la de El hombre de la máscara de hierro. Yo no, esa película no la quería ver porque Leonardo DiCaprio no era, yo no era fan de DiCaprio para nada, pero la película está bonita. La verdad es que está muy bonita, está emotiva. Hay un momento en el que yo, así tal cual, lloro. No puedo decir es cuál porque, pues obviamente, ahí sí podría quitarles la emotividad para cuando ustedes la vean, pero si la quieren ver, está muy interesante. Y es lo mismo, hay por ahí alguien que tiene la capacidad de gobernar, de ser el monarca, pero también está encerrado, ¿no? Está viviendo, como acabamos de decir, una vida que no es la suya. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a preguntarnos justamente, nuestras vidas, lo que estamos viviendo, ¿es lo que tenemos que vivir? ¿Tenemos un sentido de vida o qué estamos haciendo? Para ello, insisto, lo primero que hay que hacer es saber quiénes somos, porque si no sabemos quiénes somos, no podemos actuar en consecuencia. El actuar sigue al ser, es un principio. El actuar sigue al ser. Entonces, pues dice uno, a ver, el acto de ladrar le corresponde a los perritos. Muy bien. Si es un perro, entonces ladra, porque el actuar sigue al ser. El acto de maullar le corresponde a los gatitos. Si es un gato, va a maullar. El acto de pensar le corresponde a los seres humanos. Muy bien. Y así, así podemos ir
porque el ser va a determinar lo que se actúa, lo que se hace. Pero ¿qué pasa si yo estoy confundido con quién soy? ¿Qué pasa si yo no sé realmente quién soy? Y no es algo muy sencillo, ¿eh? No es algo así como de cuarto para las 12, decimos, ¿no? Sino que es algo que definitivamente tiene que plantearse muy bien. Tenemos muchos problemas, ¿sí? Y una vez, siempre lo comento porque a mí me encantó, a mí me fascinó, me aclaró muchísimas ideas. El clásico ejemplo en un retiro, un jesuita, bueno, en un curso, nos decía, nunca he visto una mariposa con problemas vocacionales. Eso fue una cosa bien bonita. Es decir, los animalitos tienen su vida y no se hacen problemas para nada, ¿no? Es más, nosotros les damos problemas a ellos, por supuesto. Pero las plantitas, pues las plantas crecen, ¿no? Uno dice, no, pues mira, hoy veía una publicación, porque me gustan mucho plantitas y estoy en grupos de plantas en Facebook, y veía una publicación, dice una persona, pues esta planta que yo tenía, las orugas se la comieron. Pues ya, se acabó la planta, entonces puse la maceta en una esquinita. Dice, pero llegaron los calores, aquí se acordarán que hace como 2 meses hubo unos calores tremendos, ¿verdad? Dice, como que se murió todo lo malo, por así decirlo, y si luego llegaron las lluvias, también lluvias así torrenciales, y dice, cuando se dio cuenta, ya había resurgido la planta, ¿no? Entonces, es una cosa bien bonita, no siempre pasa, pero las plantas, pues, dice uno, mira, luchó la planta, no, la planta no luchó, la planta simplemente siguió su curso natural, ¿no? Y si se la comen, pues es normal que se muera, pero si tiene condiciones, pues va a salir adelante, no pasa nada, ¿no? Ellos no tienen problema en eso, no siempre nada, no piensan qué voy a comer mañana, qué voy a hacer mañana. No, no, no. Pero nosotros sí, nosotros sí. Y Moisés, que es quien nos está conduciendo, acompañando en este camino, pues también él tenía sus grandes inquietudes y sus grandes dudas, ¿verdad? ¿Quién era él? Porque seguramente, bueno, se acuerdan los más viejitos, nos acordamos, ¿verdad? De aquel, bueno, ni tan viejitos, pero bueno, aquel comercial donde estaba una familia típica mexicana y hay un niño así con ojos rasgados, con, con rasgos asiáticos y decía, familia, creo que soy adoptado, ¿no? Tengo que decirles, se guardaba un silencio y de repente, y las salitas son horneadas, o algo así, ¿no? Que era como para distraer, ¿no? Pues el niño dice, a ver, mis papás son así, yo soy así, pues obviamente yo no soy hijo de esta familia, entonces no sabía quién era ese niño, pero hasta que descubrió que era adoptado. Pues Moisés también veía lo que pasaba a su alrededor y veía, veía su piel, veía sus facciones y veía a los esclavos. Y decía, yo me parezco a los esclavos, yo no me parezco a la hija del faraón, que es a la que llamo madre, ¿verdad? Pero no es mi madre. No me parezco al faraón, a quien llamo abuelo, pero no es mi abuelo. No me parezco a nada, ni a nadie de estos. ¿Qué está pasando, no? Entonces viene un momento de caos en la vida y así nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién soy? Híjole, en cuanto a vocaciones, ya hablando cristianamente, ¿verdad? ¿A qué me llama el Señor? ¿No? Y empieza uno con todo esto, y mientras uno descubre su vocación, mientras uno entiende cuál es el sentido de su vida, vivimos vidas ajenas, igualito que Moisés. Yo tengo mi ejemplo de vida total, así absoluto, se los comparto, porque esto que les voy a contar muy rápido lo suelo contar en algunos cursos con mucho detalle, pero aquí se los digo muy rápido, ¿no? Yo cuando era niño, muy joven, vaya, muy niño, muy pequeño, yo admiraba mucho a mi padre y quería ser como mi papá, era como mi ídolo. Repito, no puedo contarles todo, ¿no? Pero hubo un momento de quiebre y entonces dejé de querer ser como él y quería ser como mi hermano, un año mayor que yo. Igual, después de unos años vino un momento de quiebre y empecé querer ser como mis amigos. Ahora sí, yo me acuerdo mucho que con el aspecto de los amigos, este, fui a una escuela, no privada, pública, pero de buen nivel, y entonces en andar buscando mis amigos, pues socioeconómicamente hablando o económicamente hablando, tenían más recursos que yo, en cuanto a experiencia, tenía más experiencia que yo, entonces yo los admiraba y yo quería ser como ellos, e incluso para poder estar con ellos también tuve que
empezar a lo mejor a vestirme de una manera determinada y todo eso. Y el chiste está en que ahora quería ser ellos, ¿no? Cuando iba a terminar, y aquí está el asunto, lo que quería llegar, cuando iba a terminar la preparatoria, recuerdo que había un maestro al que yo empecé a admirar muchísimo también, y entonces este maestro enseñaba la electrónica, y pues por tanto lo admiraba yo y dije, pues voy a dedicarme a la electrónica, y me metí a la carrera de electrónica, de ingeniería en instrumentación electrónica. Bueno, pues a mí me di cuenta de que eso no era lo mío, pero me di cuenta, decimos por ahí a la mala, ¿no? Porque no me sentía yo a gusto, no me sentía pleno, no me iba bien incluso en calificaciones, y eso también tiene que ver justamente con todo esto, ¿no? Entonces yo sí me ponía a preguntar, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede aquí conmigo? Y debo decir que más o menos entre principios y mitad de la carrera pasó una cosa que a mí me hizo entender mi historia de vida, en la cual yo había estado queriendo vivir otras vidas, la de mi papá, la de mi hermano, la de mis amigos, la de mi maestro, y no mi vida. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Pues que conocí a Jesucristo. A mí eso fue lo que me ayudó a entender cuál era mi camino. Después de conocerlo, un par de años después, fue que empecé a estudiar ya la filosofía, fue que empecé a estudiar la teología, y hasta el día de hoy soy feliz, soy muy, muy feliz. A veces he tenido obviamente alguna cuestión personal, familiar, local, incluso que me va como moviendo, pero soy muy, muy feliz y me encanta todo lo que estoy haciendo, y siento que ayudo incluso a algunos con esto que estamos haciendo. Pero eso fue justamente porque empecé a ver quién era yo, no quién era el otro, no qué le gustaba a los otros, sino qué me gustaba realmente a mí. Porque hay cosas que dices, no me gustan, pero con tal de encajar, lo voy a hacer con ellos, ¿no? No me agrada mucho, pero con tal de que me acepten en su grupo de amigos, lo voy a hacer. Y entonces empezamos a vivir vidas ajenas. Esas no son las nuestras. ¿Que te van a tachar de bicho raro? No necesariamente. Bueno, también hay gente que sí es muy rara en sus gustos, ¿no? Pero en general, pues la mayoría tenemos unos gustos bastante sencillos, ¿no? Yo ahora lo veo justamente con mi pequeño, con Santi, bueno, con Pau todavía no lo veo muy bien, pero con Santi veo que él es, para empezar, muy introvertido, y siempre, siempre que llega a algún lugar, apegado con nosotros hasta que agarra confianza. Pero pasa un buen tiempo, ¿eh? 1 hora, 2 horas quizá, para que empiece a agarrar confianza. Normal, así es. Yo sé que hay gente que le diría, desde que llega, ¿no? Santi, vete a jugar con tus primos, ve para... Y como que lo empujas y demás, y a veces el niño ahí va y ni quiere, ¿no? Pero pues mejor hay que conocerlo y ver qué es lo que a él le ayuda, y ser paciente con ellos, y ayudarlos a que crezcan, ¿no? Pero eso lo pensamos también, repito, después de que nos dimos cuenta de que a nosotros nos fue un poquito mal por no haberlo hecho de esa manera. Entonces, la pregunta, a cierto punto retórica, ¿qué tan importante es tener un sentido de vida y qué tan importante es encontrar la propia vocación? Pues es no tan solo importante, sino que va a ayudar a que tú vivas en plenitud. Una vez que Moisés se encontró con el Señor, y aquí voy a dar algunos detalles que los digo para que también tengamos sustento así bonito histórico, o más que histórico, teológico, se vuelve muy interesante. Primero, dice que Dios se acordó de su alianza pactada con Abraham, Isaac y Jacob. Pero no pensemos, recuerden que estas formas de expresión son propias de su época. No pensemos que Dios se había olvidado de su alianza. Nosotros cuando decimos, es que me acabo de acordar porque se te había olvidado. No, no, no. Literariamente esto significa, o nos ponen en advertencia de que viene una acción de Dios. Cuando dice, y se acordó Dios, podemos buscar otros momentos, y dice Vayiskor, ¿no? Vayiskor significa en hebreo, y se acordó. Entonces, es que está justo de acontecer algo en lo cual Dios va a actuar. Segundo punto importante, ¿dónde fue para Moisés? Para Moisés, no queramos que siempre sea igual, pero es un buen indicativo. ¿Dónde fue para Moisés el encuentro con Dios? En lo ordinario de su vida, en el día a día. Y enfaticé que para Moisés, porque algunos otros hemos tenido encuentros con Dios en algún retiro, en alguna hora santa, en alguna misa,
en algún momento muy especial y ahí se ha dado el encuentro, perfecto, pero si no, Dios está en el día a día, también ahí podemos buscarlo. No significa que ahí vayamos a quedarnos para siempre, pero ahí podemos buscarlo y ahí podemos encontrarlo. Tercero, eso lo dice Pepe Prado, dice que andaban buscando y en la dice, transhumando con el rebaño por el desierto, pero hay una traducción antigua que decía, yendo más allá del desierto, porque andaba buscando comida para el ganado, y entonces ya se había acabado por aquí que tuvo que ser ir más allá del desierto. Y Prado lo utiliza justamente para su mensaje, en el cual dice, bueno, en nuestra vida también tenemos que aprender a ir más allá del desierto. ¿Verdad? Es una forma muy bonita, pues la digo, me gusta mucho y es muy, muy bonita. Dice que se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego. Primer punto. En el Antiguo Testamento, cuando dice el ángel de Yahvé, no necesariamente es una persona distinta, en este caso a Dios. No es que aquí esté el ángel, una persona espiritual distinta a Dios, sino que a veces el ángel de Yahvé es la forma en la que se hace visible, o mejor dicho, captable Dios. ¿Sí? El ángel de Yahvé no vendría a ser un ser que lo envió Dios, sino que vendría a ser algo en lo cual Dios se hace captable. Digo captable para ser muy, muy general, ¿no? Nos podemos encontrarnos con Dios de mil maneras, por supuesto. Uno quisiera verlo directamente, pero pues a menos que sea en la Sagrada Eucaristía, pero de otra forma, pues no podemos verlo así, sino que lo vemos siempre a través de personas, a través de situaciones, a través de emociones, a través de circunstancias, ¿no? Siguiente, dice que fue en una llama de fuego. Recordemos que el fuego en el Antiguo Testamento hace referencia a Dios, justamente. Entonces, voy a decirlo, tengo que decirlo, ¿no? Cuando se habla de la zarza ardiente, que ahorita va a decir que había una zarza que ardía pero no se consumía, pues no necesariamente es que estuviera quemando, sino simplemente que ahí estaba Dios, ¿sí? Es como si yo les dijera, no, 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 es que yo vi al Señor y lo vi en una cubeta con agua que estaba echando agua, pero no se acababa el agua. Y tú dices, pues que eso es imposible, ¿no? No, ¿qué fue lo que realmente vi? Algo que me llamó la atención. Pero lo que realmente vi, en este caso, lo que vio Moisés es a Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, que se decía así, era su forma de expresarse. Pero no pensemos en cosas siempre, siempre literales. Lo que sí tenemos que ver, si es que lo usamos de manera un poquito literal, es que en otros, me acuerdo que ya se los dije en otro momento, pero lo repito porque es muy bueno, que necesitamos entender que uno, una zarza ardiendo en el desierto era de las cosas, un arbusto cuasi seco, ardiendo en el desierto, era de las cosas más ordinarias que podían verse. No, todos veían arbustitos quemándose, pero aquí la cuestión es que no se consumía. Y siempre decimos, aquí está la reflexión, no tanto que lo es, pero no tanto que lo importante sea que no se consuma, cosa milagrosa. No, 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 no. Lo importante es que Moisés se dio el tiempo para ver que no se consumía. Eso es importante, porque muchas veces queremos respuestas rápidas, queremos que Dios nos hable ya en este momento. Y con Moisés nos enseña a esperar. Tú espera. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te des cuenta de que no se está consumiendo, ¿verdad? Hasta que te des cuenta de que está quemándose, está generando calor, está haciendo algo muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo esto no se acaba. Te das cuenta que viene de Dios, como decimos, ¿no? Esto viene de Dios. ¿Por qué? Hay gente que de verdad, yo así lo digo, hay gente que puede hacer tantas cosas que, que le preguntan, ¿y tú cómo le haces? Pues ni yo sé, ¿no? Ni yo sé, oye, ¿no estás cansado? Bueno, físicamente, por supuesto, ¿no? Yo veo luego cantantes, claro, creyentes, ¿no? Que dan un concierto hoy aquí, otro mañana por otra parte, ahí se van haciendo un tour. Y dice, si no se han cansado, pues claro, son seres humanos, por supuesto que se cansan, pero no están agotados espiritualmente. Por el contrario, pasa que en el concierto número 15 o 20 siguen con toda la pila y tú dices, pero ¿cómo pueden estar así si vienen de 3 o 4 semanas trabajando todos los días, desvelándose, viajando horas y horas? ¿Cómo puedes? Esa fortaleza viene de Dios.
ahí te das cuenta de que viene de Dios, porque si no, si nada más viene de nuestras propias fuerzas, echamos la toalla, tiramos la toalla, ¿no? Como decimos. Dos puntos o tres y ya, y con eso concluimos, porque esto me parece muy, muy, muy bonito, ¿no? Siguiente, entonces, decíamos, Moisés se acercó por haber ese extraño caso, que no se consumiera zarza, y entonces Dios le llamó, y le llama por su nombre. Aprovechando, bueno, pues la experiencia que les digo, el jueves pasado, tuve la oportunidad de ir a hacer, a compartir, a ayudar, a servir en una hora santa en lo que antes llamábamos preseminarios y ahora se llaman descubres. Y no pude preguntarles, pero creo que no me hizo falta porque suele pasar así, que luego llegan jóvenes invitados por otros, ¿sí? Invitado por el amigo, por el primo, por el hermano, oye, es que va a haber un retiro, yo no quiero ir solo, acompáñame, y ahí va, ¿no? Y entonces a uno, a veces decimos así, lo llaman, o llega por el conocido, pero ya estando allí, la experiencia no es con el conocido, no es con el hermano, con el primo. La experiencia que tienes con Dios. Ahí es cuando Dios te llama por tu nombre. No esperemos, por supuesto, que se escuche como en un altavoz, Sergio, Sergio. No, eso no va a pasar. Pero cuando te llame Dios, vas a saber que te está llamando porque lo va a hacer con tu nombre. Tu nombre es tu personalidad. Tu nombre es tu historia, tu nombre es tu familia, tu nombre es tus gustos, tu nombre es tus heridas. Todo lo que a ti te identifica, ese es tu nombre, no solamente tu nombrecito. Aquí así lo resumen, Moisés, Moisés, pero en realidad tiene que ver con todo. Una cosa muy bonita que es quítate las sandalias que llevas puestas porque el lugar que pisas es suelo sagrado. En el curso que dimos de la antropología de la Biblia, y hablábamos de los pies y decíamos un poquito cómo es que el pie pone en contacto directo con una realidad que a veces olvidamos y que nosotros decimos la olvidamos así precisamente por el uso de zapatos, de calzado, ¿no? Esa realidad, el calzado surge en primer lugar por comodidad, pero también por seguridad. Si no es que aquí lo que pasa es que está muy pedregoso, entonces me voy a poner unos zapatos. Pues sí, te puedes en ese sentido asegurar porque es lo que buscamos, estar seguros, pero pierde sensibilidad. Y escucha eso que acabo de decir, ¿eh? La seguridad siempre la vamos a poner por delante y lo único malo es que a veces la ponemos por delante con Dios y con Él hay que quitarnos esas falsas seguridades. Otro ejemplo de seguridades son los mantos. En Israel, la persona tenía derecho de su manto, incluso si debía, por ejemplo, dinero a quien le debía, podía quitarle su manto y varias cosas más, pero si caía la noche debía regresar su manto a fuerza, porque el manto era seguridad. Otro día hablamos de todo eso. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, Bartimeo cuando decide seguir a Jesús? Avienta su manto. ¿Sí? Que son imágenes que si no entendemos lo que significa el manto, pues no lo vemos acá. Igual con las sandalias, no es tanto que estés haciendo como que una ofensa contra Dios, sino que vas a perderte por usar sandalias de lo sagrado, ¿no? Dice ahí, quítate las sandalias que llevas puestas porque el lugar que pisas es suelo sagrado. No es como la mamá que dice, no pises por ahí porque me vas a ensuciar. No, no es que vayas a ensuciar mi suelo sagrado, es que necesito que toques directamente este suelo que es sagrado. Tócalo directamente, acércate, ¿no? Hay gente que todavía pone muchos límites a acercarse al Señor, ¿no? ¿Y qué es suelo sagrado hoy? Los sacramentos, para empezar, ¿no? Eso es el suelo más sagrado, pero también el amar, a veces nos da miedo amar, ya no queremos amar. Suelo sagrado es tener hijos, hoy ya muchos no quieren tener hijos. Suelo sagrado es hacer una familia, hoy ya muchos no quieren ni casarse. Todo eso es suelo sagrado, ¿no? O sea, hay que quitarnos las seguridades o las falsas seguridades para poder entrar. Y el último punto es que Moisés aquí tuvo un pequeñísimo error, nada más, un leve, sí, leve, leve error porque lo que no leí es que dice en el versículo 11, Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés pensó que Dios le estaba diciendo que él los iba a liberar, pero Dios dijo arriba, en el capítulo 3 que estamos, versículos
3, 7, 7 y 8. Yahvé dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor de sus opresores y conozco sus sufrimientos y he bajado para librarlo. Moisés, tú tranquilo. Moisés, el que va a liberar al pueblo de Egipto es Dios. Dios a través de ti, no tú. No tengas miedo, porque no van a ser tus fuerzas únicamente, ni tu razón únicamente, ni tus capacidades únicamente, que por cierto, por ahí en el video que vimos antes de la clase, vaya, se escuchaba, ¿no? Que se dice por tradición que Moisés era tartamudo. ¿Se acuerdan? Entonces, pues si Moisés eso fuera porque tú eres el que habla mejor, pues creo que no va por ahí. Es porque es el más joven, pues tampoco, Moisés ya estás viejito, ya tienes 80 años hasta altura literariamente hablando, ya tienes 80 años. Entonces, Moisés, es que tú eres el signo que Dios ha elegido. Recuerda que la vocación no es por quién eres tú, sino por quién es Dios. Dios te busca, pero no te busca porque tú cumplas los requisitos, ¿no? Así, no es el de recursos humanos que está viendo, a ver, pásame tu currículum para ver si eres digno de este puesto. No, 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 no. Dios dice, con él, con ella. ¿Por qué? Porque Dios ama. Y el amor hace que veamos a la persona, no a lo que hace la persona. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, ¿cómo le voy a sentir a mi vida? Déjate amar. Déjate amar por Dios, déjate llevar por Él y vas a ver que ahí es donde vas a encontrar el sentido y tu vocación. Es que no sé, ando muy confundido, confundida con todo esto, perfecto, no es ningún problema, pero deja que hable Dios, porque recuerda que en el mismo Génesis, que es donde empieza toda la historia de la salvación, dice que todo era caos y confusión hasta que Dios habló. Cuando Dios habló, se hizo la luz, se hizo el orden, empezó a haber frutos, empezó a haber una humanidad nueva. Pero mientras pongamos como lo más fuerte la confusión que tenemos, pues nunca vamos a avanzar. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.